Bueno, entonces, bueno, para comenzar hablando de transformación de Laplace, veamos una pequeña definición de a qué me refiero con esta cosa. Entonces, definición. Entonces, definición, esta va a ser de transformación de Laplace. Entonces, primero, para poder hablar de una transformación de Laplace, tenemos que hablar de una función. Entonces, en este caso, vamos a definir una cierta función que va a tomar solamente valores positivos, de los reales positivos. Entonces, va a ir desde el 0 hasta el infinito y no va a entregar cualquier valor. De tal forma que si aquí tengo una cierta integral en el que a esta función le multiplico un exponencial con un parámetro s y un t con f de t, y aquí hago la integral en t, no en s quedaría como un parámetro libre. Entonces, bueno, aquí obviamente me estoy refiriendo a, con esta integral de acá, con este infinito, me estoy refiriendo a que aquí tengo el límite, por ejemplo, de un cierto parámetro r tendiendo a infinito, desde 0 hasta r, de esta función. Entonces, ahora, esta integral no siempre existe. Siempre, o sea, pueden haber funciones donde esto no esté bien definido, a pesar que la función de aquí se encuentre definida desde 0 hasta infinito. Entonces vamos a considerar, para definir una transformación de Laplace, vamos a considerar esta integral de acá dentro de todos los s donde sí exista una convergencia de esta integral. Entonces pongamos tal que, bueno, tengo esa integral y esta integral converja con respecto al límite usual de R. Entonces me estoy refiriendo a que justamente, bueno, cuando hablo de converge me refiero a que si estos ejemplos tienen un cierto valor L, entonces justamente, bueno, en realidad, por ejemplo, si esto, por ejemplo, esta parte acá con menos un L, y nosotros aplicamos aquí el valor absoluto, esto sea menor que un epsilon. Para todo R a partir de un cierto R sub 0. A eso me refiero con el clásico definición de límite. Por eso aquí puse de límite usual. Entonces, claro, si esta cosa converge bajo la definición clásica que uno conoce de límite de cálculo 1, y esto para, como les dije, para cualquier, o sea, para todo, valor, bueno, en realidad no para todo, en realidad para ciertos valores S de los reales. Porque al fin y al cabo, como les dije, no necesariamente esta integral va a converger para todo eso. Entonces, para ciertos valores del parámetro S. S obviamente va a ser en este caso un real. Digo aquí que va a ser un real porque en realidad se puede definir la transformación de Laplace con aquí un S que sea un complejo. Ahí obviamente esa sería una definición un poco más general de la transformación de Laplace, pero en este caso nos vamos a pegar siempre a un valor S real, en principio. Entonces, para todos esos valores de S, en el que justamente esta integral converja, vamos ahí a hablar de una transformación de Laplace. Entonces, en tales valores se define la función, en este caso una función que vamos a poner, bueno, va a ser la misma función f, pero aquí vamos a poner un gorrito. Entonces, una función con gorrito que llamaremos transformación de Laplace de f. Y en este caso, ¿cómo va a ser esta función con gorrito? Bueno, va a ser de la siguiente forma. Va a ser, bueno, va a depender, primero que todo va a depender de s. Y en este caso va a ser la integral de 0 hasta infinito justamente bueno, la integral que puse antes. Vamos a definirla de esta forma. Que también, bueno, otra forma usual de escribir todo esto es con una cierta L, donde ese L toma una cierta función f. Y me entrega, por lo tanto, algo que depende de ese. Entonces, en realidad, cuando hablemos de transformación de Laplace de una función f, primero lo podemos escribir de esta forma, es decir, esta función f, pero que ahora depende del parámetro s. Entonces lo escribimos de esta forma.
Y la otra forma va a ser de esta de acá. Que esta de acá nos dice que hay una cierta cosa L, que va a ser una especie de función, que va a tomar esta función f y me va a entregar una otra función que depende ahora de s. Entonces paso de algo porque esto de acá, solo esto de acá, depende de t. Entonces pasamos a una función que depende de t a una función que depende de s. Entonces, de hecho, esto tiene como el mismo comportamiento que el Wronskiano. ¿Recuerdan que cuando yo hablaba de Wronskiano, yo decía que el Wronskiano tomaba dos funciones, como ejemplo i1 y i2, y eso me lo dejaba como el determinante de bla bla bla? Aquí es lo mismo. Tiene el mismo comportamiento. De hecho, también tiene el mismo comportamiento que ese operador que yo les dije que, por ejemplo, tomaba un u y me entregaba la derivada, que en este caso me entregaba una ecuación lineal. Entonces, bueno, ese L de ahí con este L de acá, bueno, está escrito de forma distinta, tienen como el mismo comportamiento, porque este L también es un operador. Entonces, recuerden que cuando hablaba de operador era una especie de función que tomaba una función y me entregaba otra función. Bueno, de hecho aquí se ve, por ejemplo, este operador L toma esta función f de t y me entrega esta función f de s con ese gorrito. Entonces esto de acá es un operador. Esto es un operador. Entonces toma una función f de t y me entrega otra función f gorrito de s. Y en este caso va a ser un operador lineal. De hecho vamos a demostrar que es una transformación, un operador lineal. Es decir, satisface justamente la propiedad de que mantiene las operaciones. Es decir, si hay una suma aquí adentro, bueno, también va a haber una suma afuera con la transformación. Y como les dije, también escribamos aquí que paso de la variable t a la variable s. Entonces esta transformación me hace un cambio de variable. Entonces eso en principio, ¿sí? Entonces la transformación de Laplace en resumen va a ser una transformación, un operador que toma una función, me entrega otra función para todos los s, justamente donde esta integral converja. Y converja bajo el límite usual de R. Es decir, bajo la clásica definición de límite que uno conoce en cálculo 1. Entonces, sí, para todo lo s que existe, entonces, y que existe en este caso la integral, vamos a estar bien. Entonces, como les dije, no necesariamente para toda función o para todo s, esta integral va a converger. Entonces nosotros vamos a tener que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Así que vamos a definir dos cosas. Vamos a definir lo que es una función seccionalmente continua y lo que es una función de orden exponencial. Ahora, una vez que definamos esas dos cosas, generalmente le vamos a estar pidiendo a la función f que justamente sea seccionalmente continua y de orden exponencial, que cumpla esas dos cosas. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque justamente si satisface esas dos propiedades, entonces nosotros podemos decir que justamente esta integral de acá va a estar bien definida. Y de hecho la transformación va a estar bien definida. Entonces nos vamos a limitar solamente a trabajar con ese tipo de funciones porque ahí todo funciona bien bonito. Y nos vamos a dar cuenta que un montón de funciones súper clásicas cumplen esas dos propiedades, así que vamos a estar súper bien siguiendo ese camino. Entonces creamos aquí definición. Entonces, definición. Entonces les dije que vamos a definir lo que es una función seccionalmente continua. Entonces, ¿cuándo va a ser una función seccionalmente continua? Entonces, creamos aquí. Se dirá que una cierta función f, que va a estar definida dentro de un cierto intervalo en los reales, es seccionalmente continua en i si es continua en i salvo, pongamos aquí salvo, en una, bueno aquí te entra súper feo, en una cantidad finita de puntos.
donde... O sea, ¿a qué me refiero que va a ser continua salvo una cantidad finita de puntos? Me refiero a que va a haber una cantidad finita de puntos en la que esta función va a ser discontinua. Y no solo va a ser discontinua, sino que esa discontinuidad va a ser finita. Entonces pongamos aquí con discontinuidad finita. Y en este caso vamos a todas las funciones que sean seccionalmente continuas las vamos a dejar siempre en un conjuntito, que le vamos a llamar un conjunto E. Entonces el conjunto de estas funciones será denotado por E de un cierto intervalo I. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ese E con el I va a ser todos los conjuntos, van a ser o sea, va a ser conjunto con todas las funciones definidas en este intervalo, tal que F en este caso va a ser seccionalmente continua en I. Entonces es seccionalmente continua en I. Entonces cualquier función seccionalmente continua que después a usted se le ocurra va a vivir, o sea, y que sea seccionalmente continua en este intervalo, va a vivir entonces en este conjunto acá. Aquí voy a coleccionar todo ese tipo de funciones seccionalmente continuas. Entonces, bueno, primero les voy a explicar esta definición de acá. Entonces vamos a la otra página, para que se entienda un poquito más de a qué me estoy refiriendo. Entonces supongamos que, pongamos aquí ejemplo visual. Entonces supongamos que tengo aquí el plano real. Entonces, supongamos que aquí tengo un intervalo desde A hasta B. Entonces aquí ese intervalo I que le dije recién va a ser desde A hasta B. Entonces, supongamos que ahí tengo una cierta función. Pongamos aquí, dibujemos una cierta función de esta forma. Y pongamos que en este puntito de acá, pongamos aquí x1, tiene una pequeña discontinuidad. Entonces, llega hasta acá y después tiene un salto por acá. Quizá después llega como va hasta acá, x2. No sé, pues, y me toma aquí este valor y después se pega un salto y sigue por acá. Entonces, por ejemplo, esta función de acá sería seccionalmente continua. ¿Por qué? Porque solo tengo, bueno, en este intervalo y la función es continua salvo en una cantidad finita de puntos. Entonces, en este punto acá y este punto acá. Con finito me refiero a que, por ejemplo, tengo 1 y 2. Es decir, no tengo infinitos puntos donde existen estos pequeños saltos. A eso me estoy refiriendo. Entonces, justamente, si estudio este intervalo de aquí hasta acá, claro, aquí la función es continua. No tiene no se corta en ningún momento y tampoco no se va a infinito. Lo mismo acá. También sigue siendo continua y aquí también sigue siendo continua. Solamente es discontinua en estos puntos de acá. Y también me refiero a que va a tener discontinuidad finita. Porque fíjense que, como ejemplo, si hago el límite lateral por la izquierda, claro, la función tiene este valor que es finito. Si me hago el límite lateral por la derecha, claro, la función tiene este valor que también sigue siendo finito. Y lo mismo acá, por la izquierda sigue teniendo este valor finito y si hago por la derecha, sigue teniendo ese valor finito. Entonces son discontinuidades finitas. Cuando hablo, por ejemplo, de una continuidad infinita, es una función, por ejemplo, que ya iba súper bien por acá y justo en el x1 esto se va a infinito. Entonces eso sería una discontinuidad infinita. Entonces ese tipo de discontinuidad no la estoy considerando. Entonces cualquier función que tenga ese comportamiento no va a ser una función seccionalmente continua. Solamente estas que son así. Donde estos puntos de acá de continuidad son finitos. O sea, finito en la cantidad de puntos y finito en el valor que tiene la función. Que no se me van a infinito, en otras palabras. Entonces esto sería una función seccionalmente, pongamos aquí, y esto sí es seccionalmente continuo. Por ejemplo, si aquí hago otro dibujito, por ejemplo, tomamos aquí el mismo intervalo A y D. Entonces, por ejemplo, esta función que justo aquí en este punto x1 se me va a infinito. Esto sigue aquí hasta infinito. Entonces, por ejemplo, esto de acá, y no sé, sigue por acá desde menos infinito. Pongamos aquí, esto va desde menos infinito. Por ejemplo, esto de acá no sería seccionalmente continuo. Entonces, acá no sería seccionalmente continuo. A pesar que tiene una cantidad finita de puntos. O sea, una cantidad finita de discontinuidad. En este caso solo tiene una. Aquí existe una discontinuidad. Entonces, eso no sería, como les digo, una función seccionalmente continua. Pero esto sí.
Entonces vamos a considerar todas estas funciones de acá. Y vamos a definir otro tipo de función. Bueno, en realidad antes de definir eso vamos a ver una pequeña observación que tiene que ver con las funciones continuas. O sea, una relación entre las funciones continuas y las funciones seccionalmente continuas. Entonces, uno puede notar que toda función continua en I necesariamente es seccionalmente continua. Entonces, toda función, creemos aquí, toda función continua en un I de los reales es seccionalmente continua en ese mismo I. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque fíjense que en este caso una función continua sigue teniendo una cantidad finita de discontinuidades. En este caso esta cantidad finita es 0. Entonces podríamos decir que el hecho de que no tenga discontinuidades una función continua justamente satisface la definición de seccionalmente continua. Porque claro, en este caso las discontinuidades son 0, no hay discontinuidades. Entonces es finita la cantidad de discontinuidades que tiene. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que toda función que es continua en un cierto intervalo I, entonces necesariamente va a ser seccionalmente continuo. Que en otras palabras lo que estoy diciendo es que justamente el espacio de las funciones continuas en este intervalo I va a ser un subconjunto del espacio de las funciones seccionalmente continuas. Eso estoy diciendo con esta implicancia de acá. Esto es con un pequeño paréntesis nomás, para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso con respecto a las funciones seccionalmente continuas. Ahora definamos lo otro que le había dicho, que eran las funciones de orden exponencial. Entonces, segunda definición. Bueno, aquí tengo poquito espacio, así que vamos a la otra página. Entonces, definición. Esto va a ser de orden exponencial. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, sea una función que va a estar definida desde 0 hasta infinito, considerando en este caso el 0. Y vamos a considerar en este caso una función seccionalmente continua. Sea f una función seccionalmente continua. Que en otras palabras sería decir que f pertenece a E, considerando esto desde el 0 hasta el infinito. Entonces decimos que f es de orden exponencial, en este caso exponencial b, donde b va a ser un número real, si, en este caso vamos a tener la siguiente definición, si existe un m, en otra palabra, existe un número real positivo, tal que el exponencial de este numerito b por t, y aquí por el valor absoluto de esta función en términos de t, siempre es menor o igual que ese numerito m. Y esto para todo t mayor o igual a 0. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que si aquí dibujamos esto, como ejemplo, si tengo una función, pongamos aquí, tengo una función f. Entonces, pongamos que aquí tengo una función f definida de esta forma. Bueno, y sigue para allá. Entonces, en este caso, esta sería la función f de t. Bueno, aquí fíjense que estoy considerando el valor absoluto. Así que en realidad la función con el valor absoluto sería una cosa como así. Como así. Y bueno, por aquí sigue después normal. Sería como el valor absoluto. Entonces, esta función, si yo le multiplico ahora este exponencial de acá, entonces estamos diciendo que siempre, a pesar que le multiplico el exponencial, siempre va a estar acotado siempre por un cierto m. Entonces, por aquí va a haber un cierto m. Vamos con otro color. Entonces, por acá, pongamos esto un poquito más bajito. Por aquí. Entonces estamos diciendo que siempre va a haber un cierto m por acá, tal que
la función multiplicada, pongamos que la función multiplicada con el exponencial es una cosa como una cosa como así. Entonces, esta sería la función con el exponencial y el valor absoluto de t. Estamos diciendo que esta función, los valores que tenga siempre van a estar acotados por m, para cualquier t. En este caso va a ser para cualquier t mayor o igual a 0. Entonces en realidad van a ser desde aquí en adelante. Siempre vamos a considerar que esto de acá nunca se va a sobrepasar al m. En realidad siempre va a estar por debajito. Y esto para todo t mayor o igual a 0. Entonces en realidad esa multiplicación de este exponencial con ese valor absoluto siempre va a seguir por aquí abajito. Y por abajo, y nunca va a estar sobre m. Eso sería, o sea, este sería el comportamiento de una función de orden exponencial b. Nunca se va a ir hacia infinito, por así decirlo, en otras palabras. Entonces, ese sería como un pequeño como ejemplo visual de cuál sería su comportamiento. Y, en otra palabra, esto sería como la forma visual de esta definición de acá. Solo tiene que existir un m. No estoy pidiendo que existan más. Solamente con que haya un valor finito. Por ejemplo, aquí 1. Entonces simplemente reemplazo 1, entonces este sería el 1 acá. Entonces la función este de acá nunca va a sobrepasar al 1. Eso sería en otras palabras. Y también vamos a coleccionar todo este tipo de funciones en un conjunto. Entonces, escribamos aquí más abajito, que denotaremos, en este caso, por e sub e, a todas las funciones que son seccionalmente continuas en este intervalo. En realidad, escribámoslo bien, serían todas las funciones seccionalmente continuas en este intervalo de 0 hasta infinito. Tal que justamente existe, bueno, aquí obviamente cumple aquí la definición del orden exponencial. Tal que existe un m mayor que 0, tal que esta multiplicación siempre está acotada. Esto para todo t mayor o igual a 0. Entonces, de ahora en adelante, siempre que estemos trabajando con la transformación de Laplace, vamos a estar trabajando bajo este conjunto. Porque justamente aquí la transformación de Laplace va a funcionar súper bonito. Entonces no vamos a tener ningún problema. Obviamente van a existir funciones que quizás no van a satisfacer ni que sean seccionalmente continuas ni de orden exponencial. No van a satisfacer ninguna de esas dos definiciones y aún así puede que exista su transformación de Laplace. Pero nosotros no vamos a estar tan interesados en eso. Al menos para los ejercicios que vamos a hacer de ecuaciones diferenciales. Entonces, como les digo, vamos a trabajar bajo este conjunto durante toda la transformación de Laplace. O sea, toda esta sección de la transformación de Laplace. Entonces, y este es el conjunto que nos escribí acá, el conjunto de funciones seccionalmente continuas en 0, o sea, desde 0 hasta infinito, que son de orden exponencial b. Entonces también cuando hablemos de orden exponencial b, en vez de estar escribiendo simplemente voy a poner aquí OE-B para decir que es de ese orden. Entonces, como le dije, vamos a trabajar con esas dos definiciones. Entonces ahora, en base a esto, vamos a definir el siguiente, o sea, vamos a presentar el siguiente teorema. Entonces, escribimos aquí abajito, teorema. Entonces, en este caso, en este teorema vamos a tomar justamente una función seccionalmente continua y de orden exponencial. Y vamos a hacer las siguientes afirmaciones. La primera afirmación es que, en este caso, la transformación de Laplace, como le había dicho, va a ser un operador lineal. Es decir, va a satisfacer la definición de una transformación lineal. O de un homomorfismo, en otras palabras. Entonces, L es un operador lineal. Es decir, que, por ejemplo, bueno, en este caso debería tomarme aquí otra función más. F y G, perteneciente. Bueno, vamos a tomar una función también G, que también va a ser seccionalmente continua y de orden exponencial. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si tengo, por ejemplo, una suma de funciones, por ejemplo, una suma de esta función con esta función, y además la función f tiene aquí ponderado o tiene amplificado un cierto numerito a, entonces esto va a ser lo mismo que tener el numerito afuera, es decir, el numerito se puede sacar de la transformación, y además puedo también separar la suma.
Entonces aquí me quedaría esa igualdad. Que en otras palabras, si uno lo ve desde el punto de vista algebraico, aquí tengo una operación. Tengo una operación suma sobre estas funciones. Y me está diciendo que la transformación de Laplace de alguna forma me conserva esa operación. Entonces me está diciendo que si se están sumando adentro, también se van a sumar afuera. Y si también se van a sumar ahora que tengo la transformación de las funciones, también se va a seguir sumando. Entonces me conserva la operación suma. Pongamos aquí en paréntesis. Conserva la operación suma. Bueno, la operación suma y también la operación de ponderación con un escalar. Supongamos aquí donde A va a ser un numerito real. Cualquier numerito real. Esa sería la primera propiedad que está satisfaciendo de la transformación de Laplace. Que de hecho vamos a demostrar todo esto. La segunda propiedad es que justamente si tengo que f es una función seccionalmente continua y de orden exponencial b, entonces necesariamente estoy diciendo que su transformación de Laplace existe. Y existe para todo s mayor o igual a b. Entonces en cualquier intervalo, desde el b en hacia adelante, siempre esta transformación de acá va a existir. Pongamos aquí entre paréntesis que esto hacen para todo S perteneciente desde B hasta infinito. Sería como otra forma de decir lo mismo. Entonces, en todo este intervalo de acá, esta transformación siempre va a existir. Vamos a la otra página. También una tercera propiedad es que supongamos que la derivada de esta función también existe. Entonces supongamos que... Aquí puse un infinito, nada que ver. Supongamos que esta función va desde 0 hasta infinito y llegar hasta los reales. Y también es seccionalmente continua. Seccionalmente continua. Entonces, la transformación de Laplace de esta derivada también va a existir. Entonces, pongamos aquí L de f' de S también existe. Y existe para todo S mayor a B. Además, vamos a tener una cierta formulita para la derivada, para la transformación de la derivada. Que en este caso nos va a decir que, bueno, esta transformación de la derivada va a ser igual a S por la transformación de la función sin derivar, menos la función en este caso evaluada en 0. Entonces, siempre se va a satisfacer esta igualdad de acá, cuando tengo la derivada. Siempre, siempre, siempre. Que de hecho va a ser súper bueno, porque cuando apliquemos la transformación de Laplace a una ecuación diferencial, en este caso nosotros sabemos que, por ejemplo, si tengo aquí y de prima igual a un cierto f de xy, y le aplicamos la transformación de Laplace, vamos a ver que justamente esa derivada la puedo expresar de esta forma. Entonces paso de una ecuación diferencial a simplemente una ecuación algebraica. Entonces tengo que simplemente despejar la transformación de Laplace. Bueno, ahí lo vamos a ver con más ejemplos después cuando resolvamos alguna ecuación diferencial. Pero esta propiedad acá es súper importante. Una cuarta propiedad tiene que ver con la integral de la función f. Entonces esta tenía que ver con la derivada. Vamos a ver otra con la integral. Entonces, en este caso, si primero, este b es distinto de 0. Y tenemos aquí un cierto f mayúscula, que va a ser la integral de 0 hasta t de la función f. Entonces f es de orden exponencial b. Y además, pongamos y además vamos a tener que la transformación de esta integral existe. Y además podemos expresar también esa integral de una cierta forma. En este caso, bueno, si aquí reemplazamos la integral de 0 a t de f, la transformación de esto va a ser igual a la función f sin integrar dividido en s. Y esto para todo s mayor a b.
Bueno, esto también para todo S mayor a B. Entonces esta sería la cuarta propiedad, que tiene que ver con la integral. Que en otra palabra, no está diciendo, sí, bueno, este f es, o sea, si tengo la integral de una función seccionalmente continua, que es también de orden exponencial, entonces necesariamente esta integral de acá también va a ser de orden exponencial. Y además, su transformación de Laplace va a existir y va a tener esta forma de acá. Y va a haber otra propiedad, que en este caso esta no la vamos a demostrar porque la demostración igual es un poquito más compleja. Compleja en el sentido que requiere herramientas que no son tan necesarias para este curso de acá. Entonces, y va a ser la de que L es inyectiva. ¿A qué me refiero con que sea inyectiva? Que, por ejemplo, si tengo aquí una igualdad de dos funciones, entonces esto va a ser equivalente a decir que tengo una igualdad con las transformaciones de Laplace. Entonces se va a tener esta igualdad acá. Si tengo una igualdad con la transformación de Laplace, entonces necesariamente esas funciones van a ser iguales. Si estas funciones son iguales, entonces justamente las transformaciones van a ser iguales. Y bueno, aquí, esta parte de acá es, como le dije, es un poco más complicada y también un poco más rigurosa. Porque en realidad, para poder hablar un poco de la igualdad de funciones, ya sea en este lado o en este lado de acá, fíjense que en este lado de acá, con la transformación, estoy hablando de una integral. Entonces, se hace un poco más complicado todo. Porque ahí puede que hayan dos funciones que sean distintas, pero su integral sea la misma. O al revés. Puede que tengo dos, por ejemplo, si me voy de acá hasta acá, que de hecho después vamos a definir lo que es la transformación inversa. Como ejemplo, también se va a ocurrir lo contrario. Puede que tenga dos funciones de acá que sean iguales o que sean distintas, pero puede que esta parte acá no necesariamente se cumpla. Entonces vamos a tener ciertos problemas. Así que usualmente para que hablar de igualdad entre funciones, ya sea acá o la transformación de Laplace, uno tiene que definir una cierta relación de equivalencia. Como que uno tiene que particionar el espacio de funciones y decir, bueno, todas las funciones que son más o menos iguales, las vamos a colocar en este conjunto acá. Todas las otras funciones que también son más o menos iguales a cierta cosa, las vamos a colocar acá. Entonces se empieza como a particionar el espacio de funciones. Y de ahí uno define un nuevo espacio con esa relación de equivalencia y ahí uno recién habla realmente de que L es inyectiva. Entonces ocupa un montón de herramientas que no son tan necesarias para nosotros. Que podemos ver obviamente, pero como digo, no son tan necesarias. Entonces, esto acá no lo voy a demostrar. Simplemente lo vamos a asumir en el resto de clase. Entonces, bueno, aquí definí las 5. Creo que no me falta ninguna propiedad. Creo que no. Entonces ahora veamos la demostración. Entonces, creamos aquí demostración. Demostración. Entonces, la primera. La primera es la más sencilla de todas, que nos decía que la transformación de Laplace es lineal. Entonces, en este caso, bueno, tomemos un f y un g en este espacio E de B y un cierto A real. Entonces, si nosotros hacemos esta suma de acá, esto va a ser lo mismo, de acuerdo a la definición que vimos de transformación de Laplace, a una integral. Una integral de 0 hasta infinito de una exponencial de s de t por toda esta cosa de acá. Más AF más G de t. Integrado esto con respecto a t. Entonces, bueno, de acuerdo a la linealidad de la integral, nosotros vamos a tener aquí a de f de t más la integral de 0 a infinito de la exponencial de s de t por g de t y dt. Digamos que esta es linealidad de integral. Bueno, en realidad de la integral. Suena feo así, de integral. Digamos que de la integral. Entonces, claro, por linealidad puedo separar aquí las dos integrales. Y obviamente como a no depende de t, también puedo sacarlo. O sea, aquí me quedaría a integral de 0 hasta infinito de la exponencial de s de t, de f de t, de t, más la otra integral. Pero en este caso con g. Así que obviamente esta parte de acá corresponde a la primera transformación de Laplace de f y está acá la transformación de Laplace de g. O sea, aquí me quedaría a y la transformación de f de s más la transformación
de g. Así que justamente se satisface la linealidad. Por eso dije que era la más sencilla, porque simplemente hay que aplicar la linealidad de la integral. Y listo. Entonces ahí estaríamos con la primera parte. Ahora veamos la segunda parte. La segunda parte que nos decía, ya se me olvidó, nos decía que la transformación, bueno, nos decía que, claro, si la función f es seccionalmente continua y de orden exponencial, entonces la transformación existe. Y existe para todo s desde b en hacia adelante. Entonces ahora demostremos que esa transformación existe. Entonces, escribamos aquí b. Entonces, bueno, ¿cómo vemos que esa transformación existe? Cuando existe me refiero a que justamente sea el valor que llega a tener o lo que me llegue a entregar esta integral de esta transformación de Laplace sea algo finito. No sea algo que diverja y que por lo tanto no va a ser una integral que no converge. Entonces queremos que justamente eso sea finito y con eso estamos diciendo que sea bien definido. Entonces, en este caso, para poder estudiar la integral, porque recordemos que esto sería una integral, de 0 hasta infinito. Estamos hablando de una función que es seccionalmente continua. Así que existe una cantidad infinita de puntos. Entonces vamos a considerar esos puntitos antes de hacer la demostración. Entonces sea, en este caso, un montón de puntos, por ejemplo, x1, x2 y así. Todos los puntos donde haya discontinuidad. Que obviamente van a ser mayores a 0. Y en este caso vamos a ponerlos menores a un cierto valor r. O sea, estos serían puros puntos de discontinuidad que existen entre el 0 y el infinito. Pero en este caso lo vamos a considerar primero entre 0 y r. Después el r lo vamos a extender a infinito. Pero sabemos que como es seccionalmente continua, entonces existen estos puntos de discontinuidad. Entonces sean estos puntitos. Bueno, en este caso, este 0 vamos a poner aquí que es un x0. Y este r vamos a poner aquí un xn. Pongamos que esto es un xn menos 1. Entonces, considerando todos estos puntos, pongamos aquí puntos de discontinuidad. Discontinuidad de f en el intervalo de 0 hasta r. Pongamos aquí, ya que f es seccionalmente continua. Y bueno, y recordemos que s lo estamos considerando mayor que b. Entonces, nosotros sabemos que la integral, en este caso vamos a hacerla desde 0 hasta r. Como dije, después el r lo vamos a hacer tender a infinito. De 0 a r del exponencial de st, de f de t, dt. Entonces, nosotros queremos que esta integral de acá exista. Porque si existe, entonces, bueno, si existe cuando el r está tendiendo hasta infinito, significa que justamente la transformación va a existir. Entonces, esta integral de acá, como les dije, en este caso, bueno, podemos expresarla como varias integrales. En este caso podemos separarla de acuerdo a todos estos puntos de discontinuidad. Porque al fin y al cabo, si aquí hago, por ejemplo, una pequeña recta. Por ejemplo, aquí tengo el 0 y aquí tengo, por ejemplo, el r. Entonces, estoy considerando todos los puntitos, por ejemplo, x1, x2 y así. Hasta xn menos 1. Recordemos que este era x0 y este es xn. Entonces, claro, aquí estoy haciendo la integral de todo este intervalo. Y podemos justamente separar esta integral en distintas integrales. Esta integral de acá, esta integral de acá, la de acá y así. En distintos pedacitos. Entonces, podemos separar esto justamente en una suma de integrales. Se puede tener la integral desde 0, por ejemplo, hasta x1. De justamente esta parte de acá. Más desde x1 hasta x2. De la misma integral, o sea, de la misma función que se encuentra dentro. Y así. Desde el x2 hasta el x3 y después del xn-1 hasta el xn, que en este caso sería r. Entonces, como le dije, puedo separar esta integral en distintas integrales, más chiquititas. Y esto sería lo mismo que dejarlo como una suma. O sea, que tengo una suma, como aquí un índice i, que va desde, en este caso, desde 1 hasta n. De la integral de x i menos 1 hasta i del exponencial de s de t, f de t, dt. Que fíjense que, bueno, si aquí reemplazo i igual a 1, sería 1 menos 1, sería x0.
y x0 dijimos que era 0. Entonces esta parte de acá. Si estoy reemplazando el 1, sería x1. Así que justamente el primer índice sería este de acá. Por ejemplo, después para el índice 2, sería esta integral de acá, y así. Hasta el índice n, o sea, el índice i igual a n, que en este caso sería esta integral de acá. Entonces aquí con esta suma tengo todos estos pedacitos de integrales. Entonces, bueno, eso es lo primero. Después nos podemos dar cuenta que, bueno, si aquí yo le aplico el valor absoluto, me quería el valor absoluto de eso, el valor absoluto de eso y el valor absoluto de eso. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué estoy aplicando aquí el valor absoluto? Porque fíjense que después cuando aplique el r tendiendo a infinito, me va a quedar el valor absoluto de L, en este caso de esta función. Bueno, en este caso sería la transformación de Laplace de esta función. Y queremos que esto sea menor que infinito. Entonces, de alguna forma aquí estoy diciendo que esta transformación sí o sí tiene que ser finita adentro. Entonces, por eso aquí estoy aplicando el valor absoluto. Y bueno, de acuerdo a propiedades de valor absoluto, yo podría dejar este valor absoluto de aquí adentro. Entonces esto va a ser menor o igual a que tengo una suma de este valor absoluto. De xi menos 1, de xi, del exponencial de st, f de t, dt y valor absoluto. Y aquí nuevamente puedo tirar este valor absoluto adentro de la integral. Puedo dejarlo aquí y acá. Y eso nuevamente se puede hacer con una desigualdad. Entonces aquí me quedaría la suma desde i1 hasta n de la integral de xi menos 1 hasta xi del valor absoluto del exponencial de st f de t. Entonces aquí ya estoy haciendo esta pequeña desigualdad acá justamente porque le dije que quiero que esto quede menor que infinito. Entonces justamente esa desigualdad que aparece acá va a ir apareciendo de acuerdo a estas desigualdades de acá, propias del valor absoluto. Estas son propiedades clásicas de suma de valor absoluto y estas de integral. Propiedad clásica de integral de que si tengo el valor absoluto afuera primero, puedo tirarlo hacia adentro. Y aquí me queda una cierta desigualdad. Y ¿qué otra cosa puedo hacer aquí? Bueno, de hecho aquí me está faltando algo. No, está todo eso bien, está todo eso bien. Ah, ya, voy bien. Estaba revisando los apuntes. Bueno, entonces ahora fíjense que el exponencial también es siempre positivo. Bueno, de hecho el exponencial siempre me entrega valores positivos. No sé, si coloco aquí un menos 2, esto siempre es mayor que 0. Si pongo aquí un menos 100, entonces también mayor que 0. Y en realidad cualquier cosa que pongo aquí arriba del exponencial siempre, el valor que me entrega el exponencial siempre es mayor que 0. Entonces todo aquí es positivo. Entonces, pongamos aquí el exponencial siempre es positivo. Así que esto me va a quedar igual a y desde 1 hasta n de la integral de xi menos 1 de xi. Aquí me queda el exponencial ahora sin el valor absoluto porque es positivo. Y solo me queda el f con el valor absoluto. Entonces la pregunta, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque la idea es aplicar aquí la propiedad de que f es de orden exponencial. Entonces vamos a la definición de orden exponencial. Que está por acá. Fíjense que cuando hablo de que f es de orden exponencial se tiene que satisfacer esta desigualdad de acá. Entonces de aquí puedo despejar el f. De hecho puedo decir que el valor absoluto de f va a ser menor o igual a m por el exponencial de b de t. Entonces puedo aplicar esta desigualdad ahora en la integral. Entonces pongamos aquí que esto va a ser menor o igual a esta suma de acá con esta integral de acá. Y aquí me quedaría el exponencial de menos st. Y ahora me quedaría m por el exponencial de b de t. Pongamos aquí, ya que f es de orden exponencial b. Es decir, que justamente este valor absoluto es menor o igual a el exponencial de b de t por m. Entonces aplicamos esto con esto y obtuvimos esto de acá. Que en este caso de hecho podemos juntar estos exponenciales. Y si lo juntamos nos quedaría, bueno, nos quedaría aquí el m, nos quedaría este exponencial de b de t y nos quedaría, borremos aquí arriba, nos quedaría como b menos s de t, si juntamos los dos exponenciales.
Y en este caso, el m es simplemente un numerito real, es una constante. Así que también puedo sacarla de la integral, porque no depende de t. Entonces en realidad me quedaría esto así, y me quedaría aquí el m aquí afuera, ya que no depende de t. Entonces fíjense que ahora solo tengo la integral de esta exponencial. Y sabemos que la integral de exponencial es súper fácil de resolver. Sabemos que la integral de una exponencial, pongamos que a de t siempre va a ser el exponencial de a de t dividido en a. Entonces podemos aplicar esta integral sobre esta de acá. Entonces ahora resolviendo, nos quedaría m, aquí una suma de di igual a 1 hasta n, de el exponencial de b menos t, o sea, b menos s, de t dividido en b menos s, donde el t va a estar evaluado desde el xi menos 1 hasta el xi. Y ya estamos casi listos con esta parte de la demostración. Vamos a ir a la otra página, porque aquí nos estamos quedando sin espacio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Teníamos el valor absoluto de esta integral de acá, de f de t, dt. Estamos diciendo que esto va a ser menor o igual a toda esta cosa de acá. Entonces ahora podemos aquí evaluar en esos puntitos. Se nos quedaría aquí m, una suma de d igual a 1 hasta n. Bueno, de hecho aquí también podemos despejar como factor común el b y el s. Entonces nos quedaría aquí dividido en b menos s. Nos quedaría ahora el exponencial evaluado en estos dos puntitos. Entonces aquí nos quedaría, vamos a poner esto un poquito más bajito. Nos quedaría aquí el exponencial de b menos s de xi menos el exponencial de b menos s de xi menos 1. Entonces ahora fíjense que si yo aplico aquí la suma, se van a empezar a anular varios términos. Porque, de hecho, vamos viendo. Como ejemplo, aquí tengo m, b menos s. Como ejemplo, para i igual a 1. De hecho, pongamos aquí i igual a 1. Habría que reemplazar aquí 1 y 1. Se nos quedaría el exponencial de b menos s. Aquí está con otro color. Pongamos b menos s de x1 menos el exponencial de b menos s de x0. Después sería entonces todo esto sería i igual a 1. Después para i igual a 2 nos quedaría más el exponencial de b menos s x2 menos el exponencial de b menos s x1. Entonces fíjense que se va ese x1 con ese x1 ahí, porque ese está restando y este está sumando. Y así podemos hacer todo el rato esto hasta llegar al último término, que sería con n. Entonces en este caso nos quedaría el exponencial de b menos s de xn menos el exponencial de b menos s de xn menos 1. En este caso recordemos que xn era r. Entonces aquí simplemente pongamos r. Entonces se van a empezar a anular todos los términos. Se va a anular, como les dije, s con s. Después se va a anular el x2 con el que se encuentra acá y así. Hasta llegar hasta este de acá. Y solo sobreviviría este término y este término de acá. No sobrevive ninguno más. Entonces aquí nos quedaría m de b menos s de el exponencial de b menos s por r menos bueno, en este caso el exponencial de x0 sabemos que es 0. Entonces sería todo esto 0. Entonces el exponencial de 0 sabemos que es 1. Entonces aquí simplemente podemos dejar 1. Y ahora si aplicamos bueno, al final fíjense que primero tenemos esta desigualdad acá. Estamos diciendo que esto es menor que todo esto de acá. Y con esto ya estamos terminando la demostración. Y la otra demostración la dejaremos para la otra clase. Entonces estamos diciendo aquí que esta integral de acá, que de hecho en realidad podemos sacarle los valores absolutos, incluso decir que esta integral de acá, que es menor a esta integral con el valor absoluto, bueno, en realidad aquí le puse un infinito, pero este es una r, recordemos que estamos con r. Estamos diciendo que justamente esta desigualdad acá es menor que todo este término de acá. Podemos meter un poquito más chiquitito, ahí. Entonces ahora, ¿qué ocurre si aplicamos el r tendiendo a infinito? Recordemos que cuando hacemos tender el r a infinito, no aparece en otra transformación de Laplace. Entonces si hacemos tender r a infinito, bueno, aquí nos queda infinito, así que aquí nos quedaría la transformación de Laplace de f.
Aquí también nos quedaría la transformación de Laplace, pero con el valor absoluto. Y fíjense que acá, este término acá se nos va a ir a cero. Y se nos va a cero justamente porque esta parte de acá es negativa. Entonces, bueno, este es el número positivo, entonces todo esto acá va a ser negativo. Entonces si hago tender el R a positivo, o sea, hago tender el R a infinito, va a ir a tender todo esto a menos infinito. Así que este exponencial se me va a cero. Entonces, pongamos aquí notar. Notar que B menos S, bueno, en realidad podemos poner aquí que el S habíamos dicho en un principio que era menor que B. Entonces si tiramos el B hacia el otro lado, o sea, el S hacia el otro lado, ahí se nota más que va a ser negativo. Entonces notamos que toda esa parte de ahí es negativa. Entonces esto implica que el límite de R tendiendo a infinito de este exponencial necesariamente se tiene que ir a cero. Ya que, como le dije, esta parte acá es negativa. Entonces si es negativo se va a menos infinito, así que toda esta parte acá, cero. Así que toda esta parte desaparece. Entonces esto implica que justamente el límite de R tendiendo a infinito de esta integral va a ser menor o igual a m partido en s menos b. Aquí puse s menos b justamente porque con el menos 1 se cambian aquí los signos. Así que justamente estamos diciendo que la transformación de Laplace es finita. Tiene un valor finito, porque sabemos que esto es finito, esto es finito, esto es finito. Así que justamente va a estar bien definida. Que de hecho, en realidad, esto va a ser lo mismo que decir que, de acuerdo a esta parte de acá, es lo mismo que decir que tengo aquí el valor absoluto de la transformación de f menor o igual a m menos s. Sabemos que esto va a ser menor que infinito. Por lo tanto, la transformación es finita, así que existe. Así que justamente converge esa integral. Eso lo estamos diciendo en otras palabras. Entonces, la integral converge para todo S mayor que B. Así que como converge, justamente va a existir esta transformación de acá. Va a ser finita. Y ahí concluiríamos el B. Sería el B de... ¿Dónde está? Este B de acá. Entonces, este de acá. Entonces justamente estamos diciendo que existe la transformación de Laplace. La próxima clase nos quedaría ver esta demostración de acá. Ver que la derivada se expresa de esta forma y que la integral se expresa de esta otra forma. Como les dije, la parte de L inyectiva no la vamos a demostrar. Entonces eso lo vamos simplemente a asumir. Y de ahí vamos a ver algunas propiedades acerca de la transformación de Laplace en funciones clásicas como el seno, el coseno, el exponencial. Vamos a ver una que otra propiedad y ahí vamos a empezar a resolver alguna ecuación diferencial. Y después que veamos, después que resolvamos una ecuación diferencial, vamos a ver la transformación inversa. Vamos a ver el inverso, que esto nos va a servir más para poder resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, eso sería en principio. Así como pequeña recomendación de esta parte de transformación de Laplace. De hecho, igual quizá le mande algunos ejercicios para que ustedes vayan haciendo de ir transformando distintas funciones. Porque la idea es ir practicando este tema de transformación de Laplace. Para que sea súper sencillo después de resolver ecuaciones diferenciales en este espacio de Laplace. Y después sea súper sencillo después de volvernos y encontrar una solución. Así que eso. Bueno, estamos pasados la hora. Así que, como dije, ya no voy a ver más. Y bueno, recuerden también ver el tema del cambio de fecha. Háblenlo y ahí lleguen a un acuerdo. Y ahí después me cuentan qué cosa prefieren o qué cosa no prefieren. Profe, ¿Sí? en el control del sábado que viene, ¿entra hasta la materia de hoy día? No estoy seguro todavía porque aún no hago el control. Pero así, quizá no, bueno, como es, claro, sería el próximo sábado. No, en principio no debería entrar porque hemos visto casi nada de transformación. Bueno, solo hemos visto propiedades, ni siquiera sabemos cómo resolver una ecuación. A lo más quizá le podría dar una cierta función y que ustedes me puedan resolver la transformación de Laplace de esa función, porque al fin y al cabo sería resolver una integral. Por ejemplo, si les doy la transformación de Laplace del seno, entonces tienen que resolver la integral del exponencial con un seno acá. Entonces eso en teoría no es complicado.
Simplemente resolver esa integral. A lo más quizás entraría algo así, pero como les digo, es un quizás, porque aún no hago el control. Entonces, una vez que haga el control, probablemente lo voy a hacer este fin de semana. Y ahí ya le estaría diciendo qué cosas entran, qué cosas no entran, pero probablemente no entraría transformación de Laplace. Así que esa sería como mi respuesta. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda antes de terminar? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Yo, ¿Sí? los videos de esta semana. Sí, lo los voy a va- subir. Sí, lo voy a subir hoy día. Tranqui. Ay. No, sí. No, sí, ya lo tenía listo, pero no lo subió porque me falta ponerle lo. Que generalmente todos los videos como que los divido en tema, entonces ahí me Sí, sí, falta me he dado colocar cuenta. eso. Es Así muy que. bueno, la verdad, eso, así que. Sí, pues eso me demora un poco más de tiempo porque tengo que estar viendo el video entero y estar separando, entonces por eso no lo subí, o sea, lo subí, pero no está en público todavía. Pero ahí lo voy a subir en la tardecita, una vez cuando termine todas las clases. Así que para que no te preocupes por ese lado. Muchas gracias. Ya. Eso, entonces, como digo, lo dejaríamos hasta acá y nos veríamos el próximo lunes a las 11:30. Así que estén bien y cuídense. Así que, chaito. Chao, profe. Cuídese. Profe, Gracias. cuídense. Cuídense, que estén bien.